Hola de nuevo, vamos a seguir con la formulación en química inorgánica. Ya hemos visto todas aquellas combinaciones con oxígeno, los óxidos metálicos, los no metálicos y los halures de oxígeno. Y bien, vamos a continuar pues eso, con aquellas combinaciones con hidrógeno. Veremos los hidruros y los halures de hidrógeno. Bien, de los hidruros, pues diferenciaros los que están los hidruros metálicos, como pasa con los óxidos, en el cual va a ser una combinación del metal, que va a actuar siempre con la valencia o el número de oxidación positivo, y del hidrógeno, que va a actuar con -1. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene dos valencias, +1 y -1. Pero en los metálicos, el hidrógeno, -1. Acá, en cambio, los hidruros no metálicos actúa con +1, bien, el hidrógeno, y el no metal con la valencia negativa que tengamos. Recordad la tabla, ¿eh? Recordad la tablita de número de oxidación o de valencias. En cuanto a los hidruros no metálicos que vamos a ver, aquellos están relacionados con los elementos químicos de grupo 13, 14 y 15. Y aquí tenéis los elementos que sí, que vamos a ver en este tema. Y los que se utilizan con normalidad. Es decir, el grupo 13 tendremos el boro, el grupo 14 el carbono y el silicio, y el grupo 15 pues nitrógeno, fósforo, antimonio y arsénico. Aparte, veremos, como pasaba con los compuestos con oxígeno, tenemos los halures de hidrógeno. Como eso, que también teníamos los halures de oxígeno, pues en este caso halures de hidrógeno. Y va a ser la combinación de un no metal de grupo 16, que está compuesto por oxígeno, azufre, selenio y teluro, y los grupos 17 que son los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Estos van a actuar con menos, con la valencia negativa. Y el hidrógeno con +1. ¿Bien? Pero esto lo vamos a ver luego aparte. Pues vamos allá con los primeros hidruros. El primer tipo de hidruros que he mencionado, que son los hidruros metálicos. Como veis, y os recuerdo que es el metal con la valencia positiva y el hidrógeno con valencia -1. La formulación. Pues la formulación, como todos los compuestos binarios, el metal a la izquierda, que es el que tiene la valencia positiva, y el hidrógeno a la derecha, que es el que tiene la valencia negativa. Veamos un ejemplo, aunque esto ya lo hemos visto ya varias veces. El hierro, recordad que tiene +2 y +3, en este caso tenemos el +3, y el hidrógeno pues -1. Se enfrentan, se combinan, el hierro a la izquierda, el hidrógeno a la derecha, presentan sus valencias, se intercambian para dar los subíndices y tenemos la fórmula FeH3. ¿Vale? Importante, y lo pongo aquí, ojo, ojo, y os va a facilitar. ¿Vale? Aquí no os tiréis de los pelos. Como el hidrógeno actúa siempre con -1, ¿vale? El subíndice que vamos a tener debajo del átomo de la izquierda siempre va a ser 1. Eso va a conllevar que no vaya a haber simplificaciones de fórmulas. Tal la combinación, se obtiene la fórmula, es decir, aquí está la molécula, es decir, la fórmula de la molécula, y se va a quedar así. No va a hacer falta simplificaciones, porque en este caso tenemos 1 y 3. ¿Entre qué se puede simplificar? ¿Entre 2? No, porque 1 no se puede simplificar entre 2. Y -3, y menos aún el 3. Entonces, la única simplificación que tendríamos sería dividir todo entre 1. Y dividir todo entre 1, pues se quedaría igual, ¿no? Pues ahí está, así de sencillo. En cuanto a la nomenclatura, ya que hemos formulado, tenemos que nombrar también. Y tenemos los dos tipos que hemos visto con los óxidos. La nomenclatura de los prefijos numerales, que es utilizar el mono, di, tri, tetra, penta, hexa y hepta, dependiendo del número de átomos que tengamos, que participen en la molécula de cada especie, es decir, del elemento químico de la izquierda y de la derecha. Si es que no es nada nuevo. Y lo vamos a ver con este ejemplo. Vemos de forma gráfica. Primero vamos a nombrar la parte de la derecha y luego la parte de la izquierda, como siempre. En este caso, ¿cuántos hidrógenos tenemos? 3, entonces sería tri.
seguido de la partícula hidruro, porque estamos con los hidruros, entonces trihidruro, de monohierro, porque tenemos un hierro. Aquí lo tacho, y ojo, porque no hay que poner mono, quedaría hierro a secas. Nunca hay que poner mono, ¿vale? ¿Y qué más? Como he dicho antes, como aquí siempre va a haber un 1, no va a haber otro subíndice debajo del átomo de la izquierda, no va a haber ni di, ni tri, ni tetra, ni nada. El único que podemos tener en cuanto a los prefijos va a ser a la partícula hidruro, siempre. Entonces, en este ejemplo, trihidruro de hierro. Así, quedaría así. Así de sencillo. En cuanto a la nomenclatura de números de oxidación, o que hemos utilizado los números romanos, ¿vale? Recordar que se utilizaba entre paréntesis ese número romano que hacía alusión a la valencia número de oxidación que tenemos en el átomo de la izquierda, pero este cuando tenemos dos o más diferentes. Si solamente tiene una valencia, un número de oxidación, por ejemplo, como el sodio, ¿vale? Como el sodio, no hace falta poner entre paréntesis. ¿Bien? De todas formas, insisto, con unos ejemplos. Volvemos al hierro, ¿vale? Volvemos al hierro. Y más en este, el FeH3, el que hemos visto antes, trihidruro de hierro. ¿Cómo sería en la nomenclatura en números de oxidación? La partícula sería hidruro, es decir, sin ningún prefijo delante, y hidruro, a secas, de hierro, ¿vale? Hasta aquí nada. Y el número de oxidación que vamos a poner en números romanos va a ser el que corresponde al hierro, que va a ser 3. Y esta vez sí que lo ponemos porque sabemos ya que hay dos tipos de hierro, el +2 y el +3, según la tabla de valencias del libro, ¿vale? Luego tenemos el AlH3, como otro ejemplo. Hidruro de aluminio. ¿Habría que poner el número romano, el número romano su número de oxidación del aluminio? No, porque el aluminio, os recuerdo, solamente tiene una valencia o un número de oxidación, que es +3, ¿vale? Pues hasta aquí yo creo que no hay nada nuevo. Pues vamos a profundizar ya por último con más ejemplos, como vemos aquí en esta tabla. Bien, tenemos una fórmula, un nombre con los numerales y otro número con los números de oxidación, ¿vale? Como hemos hecho en los anteriores ejercicios. Pues bueno, pues vamos a utilizar diferentes colores para que lo veáis cómo se hace. Voy a meter el rojo. Tenemos CaH2. CaH2, sí, como he dicho bien. Por los numerales, primero nombramos cuántos hidrógenos tenemos. Como tenemos dos, pues di. Y entonces sería dihidruro de. ¿Y qué elemento químico es? ¿Qué metal tenemos aquí? El calcio. Entonces, el calcio. Ya está. Dihidruro de calcio. Ya hemos terminado con los numerales. Y ahora vamos con los de oxidación. No hay que utilizar prefijos, pero sí que poner hidruro de calcio. Recordar, hidruro de el metal. Y, entre paréntesis, su número de oxidación. Y el número de oxidación que tenemos del calcio, ya que este 2 proviene del calcio, recordad que se intercambiaban, ¿vale? Sería 2. Vale, mi pregunta es, ¿haría falta ponerlo? Pues no. No. Repetimos, no. Aunque yo creo que ha quedado bien claro. Quedaría hidruro de calcio y no hace falta ponerlo porque el calcio solamente tiene +2. No tiene otra valencia número de oxidación diferente. Entonces, hasta aquí este ejemplo. El trihidruro de oro, que lo tenemos en numerales. ¿Cómo sería? Pues nada, pues vamos a formular primero viendo el número de átomos que tiene de cada elemento químico que constituye este hidruro. Pues empezamos por la izquierda en el nombre para ponerlo en la derecha en la fórmula. Y tendríamos trihidruro. Serían 3 átomos de hidrógeno. Y de oro, si no nos pone nada aquí, es que tenemos solamente un oro.
Entonces sería AU. Recordad que el símbolo del elemento químico del oro es AU. ¿Vale? Entonces sería trihidruro de oro. ¿Vale? El número de oxidación. Pues tendríamos que poner hidruro de oro, ¿vale? Y entre paréntesis vamos a poner el número de oxidación referente al oro y vamos a tener que sacarlo. ¿Cómo podemos sacar el número de oxidación del oro? Pues había ya dicho que podíamos utilizar la ecuación de la carga neta de una molécula, ¿vale? Pero en este caso los hidruros va a ser más sencillo mirar directamente este subíndice. Ahí está. Este subíndice que tenemos debajo del hidrógeno va a ser directamente la valencia o el número de oxidación del oro. Y por eso, más 3, que tiene el oro, más 3, va a ser su número de oxidación, como vemos aquí, encerrado entre paréntesis y en números romanos. ¿Y esta vez hay que ponerlo? Sí, esta vez sí, porque tenemos dos tipos de oro. Tenemos dos, el que es el más 1 y el más 3. Y entonces para diferenciarlo de uno y de otro, de un hidruro y otro, pues hay que ponerlo en números romanos. Esta vez sí. Y con eso pues ya enlazo con el siguiente ejemplo, que tenemos aquí hidruro de oro 1, que es el otro tipo de hidruro que vamos a tener. Pues ahí está. Si el hidruro de oro que tenemos aquí es el 1, pues a mí me da igual que ya que nombréis con numerales, aunque yo recomiendo primero poner la fórmula y luego el otro tipo de nomenclatura. Pues bueno, pues el hidruro de oro, si tenemos que el oro, recordar metal a la izquierda, el hidrógeno a la derecha, y a ver cuál es el número de oxidación. Como el número de oxidación del hidrógeno es menos 1 y el del oro es más 1, como vemos aquí, ¿bien? Se intercambian, este 1 se lo da al hidrógeno y este menos 1 se lo da al oro, hasta aquí no hay nada nuevo, y entonces ¿qué pasa? Se va a quedar la fórmula, se va a quedar la fórmula AUH, ¿vale? Y como tenemos aquí un 1 imaginario y aquí un 1 imaginario, este sería directamente el número de oxidación del oro, ¿vale? Recordad que los unos no se ponen. Y ahora pues tenemos aquí esta fórmula, la leemos y decimos la cantidad de átomos que tiene utilizando los prefijos para la otra nomenclatura de los numerales. Bien, de los prefijos numerales. Pues empezamos por el hidruro. Podemos poner eso, ponemos monohidruro. ¿Y de cuántos oros? 1, entonces solamente oro, a secas, monohidruro de oro. ¿Que queréis quitar el mono delante del hidruro? No pasa nada, porque por ejemplo habéis visto en los libros, en este libro, en vuestro libro de texto, o incluso os podéis encontrar con otros autores, otras páginas web, en el cual descartan directamente el mono delante de hidruro, lo descartan totalmente. Pero lo aconsejable por la WIPAC es dejarlo, para poder diferenciarlo del otro hidruro que tenemos de oro, de diferenciarlo del trihidruro. Pero si ponéis hidruro de oro, también está aceptado, ¿vale? Pues bueno, pues entonces hasta aquí los hidruros metálicos. Espero que os haya servido para este vídeo para entender mejor este tipo de hidruros y así pues practicar con la formulación en inorgánica. Pues nada más, nos veremos con los siguientes tipos de hidruros que van a ser los no metálicos. Hasta luego.